Muy bien, continuamos entonces en busca de la sabiduría, un tema bastante importante que nos recuerda y que diariamente estamos consumiendo y sabemos, de pronto algunos de ustedes no habían oído, de pronto no teníamos bien claro que era un transgénico, ya de pronto ya lo hemos explicado de una forma chiquita, pero que ya tenemos más conocimiento. Si hablamos, por ejemplo, de los transgénicos, dando otro portecito, recordamos, por ejemplo, Darwin, cuando uno va a comprar maní, el maní por naturaleza chiquitico, es como un frijol chiquitico, pero hoy por hoy uno ve el maní grande, 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 eso parece un garbanzo pero gigante. Cuando es sencillo, de pronto ustedes pensarán, bueno, pero yo cómo hago para identificar qué es transgénico y qué no es transgénico. Los transgénicos es las semillas de frijol, de garbanzo, de lenteja son más grandes, es decir, que no tienen la misma similitud de una semilla natural, así como la conocemos. Siempre que sea algo grande, tomates grandes, todo grande, que se ve como más bonito, como dicen por ahí, las mandarinas grandototas, que no tienen ni siquiera ni semillas, eso es transgénico. Miren que, por ejemplo, cuando nosotros comíamos o cuando comemos a veces guayaba, le tiende a salir a uno como haces un poquito de gusanitos, un gusanito, y uno, ay no, pero es que esos es como feos esos gusanitos, pero esos gusanos de pronto se ven feos en la guayaba, pero eso significa que ese alimento es totalmente orgánico, no tiene químicos, porque cuando tienen químicos, los animales, por ejemplo en este caso los gusanitos, ellos no entran, porque ellos prueban ese veneno y se mueren, o lo prueban y como no les gusta porque es veneno, ellos de una inmediatamente se van. Entonces una prueba de que un alimento es, cuando tenga gusanitos o algo, es porque sí sirve, porque es algo transgénico, algo que nos aprovecha el cuerpo. Darwin, continuamos entonces. Sí, Sergio, amigos, entonces muy importante la alimentación. Por ende vamos a hablar de un cereal, Sergio, que es de origen sudamericano, especialmente o específicamente hablamos de la porción del Perú, que ayuda a combatir primero los problemas cerebrovasculares, problemas del cerebro. Hay varios alimentos, pero vamos a hablar de este, que lo conocemos como el amaranto. El amaranto es tan curioso, Sergio, que inclusive el amaranto combate a las plantas de origen transgénico. Por eso hay varios ecologistas en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, Argentina también, que estuvimos allá observando esta forma de combatir los transgénicos, que hay varios amigos que están en esta lucha también de combatir los transgénicos y utilizan justamente el amaranto. Ahora es curioso que el amaranto combate identifica, es como muy inteligente. El amaranto es un cereal considerado como el rey de los cereales, o sea, es completo en todos los aminoácidos que no produce el cuerpo, tiene proteína, tiene sales minerales. Es increíble todo lo que puede proporcionar este cereal, al igual que la quinoa, por ejemplo. Entonces, este grano, este cereal, una vez que llega al suelo, y se hizo experimentos porque se dieron cuenta de que cuando crecía amaranto, otra planta de origen transgénico moría inmediatamente. Entonces, en un laboratorio, obviamente de amigos que se dedican a la permacultura, hicieron un experimento y pusieron un maíz de origen transgénico y una sola semilla de amaranto. Y entonces el amaranto empezó a echar raíces, y las raíces no es que solo iban hacia abajo, sino que buscaban las raíces de la planta transgénica. Y cuando detectaban las raíces de la planta transgénica, la encerraban hasta el punto de ahogarla, como quien diría, la ahorcaban con sus propias raíces del amaranto a la planta transgénica. Y por ende la planta se moría, ¿no? Y hicieron un experimento con un maíz normal y el amaranto nuevamente, y no pasó nada. Las raíces del amaranto quedaron en su lugar y las del maíz también, pero era un maíz normal, no era de la semilla mejorada o transgénico. Y entonces el amaranto actualmente está siendo utilizado por ecologistas que están en contra de los transgénicos. Andan en sus carritos y van echando semillas de amaranto a donde caiga, porque saben que el amaranto está combatiendo los transgénicos. Ahora, científicamente y químicamente, anatómicamente, dentro del cuerpo, el amaranto
ayuda a la producción de melatonina, ¿sí? Ayuda a que la glándula pineal se tonifique y sea más fuerte. ¿Qué pasa? La melatonina es la que controla el sistema cardiovascular, el sistema nervioso. Es decir, hay dos porciones en el cerebro importantes, que una es la amígdala y la otra es la parte frontal de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, en la una, en la parte trasera o en la parte posterior del cerebro, en la amígdala se procesa el miedo, por ejemplo, el temor, y por eso se ha estudiado que las personas que causan problemas, delincuencia, asesinatos, cosas negativas, se ha estudiado que esta parte del cerebro es mucho más pequeña, la amígdala es muy pequeña y por ende no tienen temor, ¿sí? Por ende no tienen miedo a hacer cosas malas. ¿Qué pasa con la parte principal del cerebro? Hay como una lucha entre las dos. Si es que la persona puede desarrollar más la glándula pineal que la amígdala, va a vencer muchos obstáculos en su vida. Esto lo estamos hablando desde una forma neurolingüística, inclusive porque la neurolingüística tiene que ver mucho con esto, con los pensamientos del hombre y la programación mediante las palabras. Por eso es que la neurolingüística es inclusive utilizada en el ejército, en cualquier ejército del mundo. Si uno se da cuenta, ellos corren, van haciendo su actividad física y van gritando cualquier cosa, cualquier poema, cualquier leyenda, o se dan ánimos entre ellos mismos, dicen que son fuertes. Y como el cuerpo está a una temperatura alta, la forma verbal influye directamente en la parte cerebral, en lo que llamaríamos el subconsciente, que en realidad es muy consciente, ¿no? Entonces ahí es en donde la glándula pineal actúa. ¿Qué pasa con el amaranto? El amaranto va a producir más, en la glándula pineal esta hormona que ayuda a que se controle el sistema cardiovascular, la respiración, los latidos del corazón y las emociones sobre todo, o sea, los pensamientos que nosotros tenemos de pronto negativos. Por eso hay algo que se llama proyección mental. La proyección mental es aquella que tú fijas un objetivo y tu mente está basada y fijada en ese objetivo y lucha por conseguir ese objetivo. Va más allá de los problemas y de las circunstancias para obtener ese objetivo. Esa es la proyección mental. Y el amaranto, la quinoa y en su totalidad todos los cereales ayudan a que la glándula pineal se desarrolle y tu proyección mental sea más avanzada, sea más grande y se controle más las acciones y los pensamientos del cuerpo. Bastante especial. Entonces, si hablamos de la glándula pineal es lo que hace que el ser humano tenga lo que es el poder de adquisición. El poder de adquisición que ya en algunas personas hoy se ve bastante disminuido. La glándula, digámoslo por decir de una forma, que es un músculo del cuerpo, que no es muy reconocido, que de pronto no es común hablar de ello, pero que sí la tenemos, y es lo que si hablamos de programas anteriores que hemos estado, del karma, del dharma, de la rueda del samsara y todos los registros que tenemos mediante los mismos giros, ella se expande. Cuando una persona, por ejemplo, tiene poder de adquisición, es poder en todo, es decir, que tiene dinero económico, dinero, salud, prosperidad, una persona que en todo tiene éxito total. Pero eso también va del poder de la mente. Por eso hay un dicho que dice que al que tiene más le dan y al que tiene poquito se lo quitan. Es porque la glándula pineal del ser humano, hay ejercicios inclusive para que la glándula pineal del ser humano se expanda. Principalmente uno que es bastante especial y es algo que parece que de pronto ustedes dirán, bueno, ¿y qué será? Y es hacer ejercicio. Hay ejercicios especiales para atraer lo que es la porción económica, ejercicios especiales para atraer la salud. Inclusive si hablamos del tiempo, por ejemplo, cuando Changó, cuando estos, digámoslo así, estos representantes de Dios que vinieron alguna vez, fueron enviados por Dios, y que ellos hacían en ese tiempo las runas para hacer llover, hacían lo que son runas para que el mundo no se acabara, para que no pasaran catástrofes. Y que esto, por ejemplo, si nos metemos para hablar de los mayas, todo lo que ellos construyeron, las pirámides, por ejemplo, hablamos de las pirámides de Egipto, hablamos de Machu Picchu en Perú, y de los aztecas,
y todo lo que ellos formaron y esas figuras, cada figura tiene mucho significado. Solo una figurita significaba algo y era, por ejemplo, la vida. Otra figurita que hacían cada escalón significaba algo para ellos y para el mundo entero. Por eso los científicos hoy en día están estudiando cada piedra, cada dibujo que hay plasmado allí. Entonces, ya con el pasar de los tiempos se fue perdiendo, digamos, esa idiosincrasia y ya no se practica ya como antes. Ya, por ejemplo, hoy en día la misma tecnología se ha encargado, o nosotros nos hemos encargado de dejar como ya así, de investigar. Pero debemos siempre investigar de los antepasados, qué es, qué ha pasado, para qué, para dónde vamos, de dónde somos, quiénes somos. Porque mire, si nosotros estudiamos, por ejemplo, anteriormente, hablamos, por ejemplo, de la capa de ozono. La capa de ozono no estaba tan rota como ahorita. Ya ahorita los rayos ultravioleta son bastante fuertes, producen cáncer en la tarde. Sabemos que hay grados que pasan 36, 40, 42 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en esos tiempos, si hablamos, por ejemplo, de hace 100, 200 años atrás, de todo lo que fueron los mayas, por ejemplo, ellos fueron un grupo que ellos practican, y si hablamos de los mayas, de los aztecas, todo lo que ellos fueron gente entregada a Dios, y ellos cada runa, cada paso, ellos siempre lo encaminaban a Dios, y ellos hacían algo bastante especial. Ellos no trabajaban solos, ellos trabajaban en grupo, porque ellos sabían que la unión hacía o hace la fuerza, porque si todos van para un solo lado, es la posibilidad de que ganen, pero si están divididos, por eso es que en los tiempos antiguos, cuando se dividieron las religiones, por ejemplo, hablamos de la Iglesia Católica, los romanos, cuando ellos se dividieron, ellos querían ganarle, por ejemplo, a Dios, pero como no pudieron, ellos empezaron cada uno por su lado, y así siempre ha pasado. Pero ¿qué es lo que Dios nos ha enseñado y lo que enseñó y lo que siempre ha enviado? Por ejemplo, si hablamos de Lao Tse, hablamos, por ejemplo, de Sócrates, de que en esos tiempos antiguos, estas grandes personas, grandes mensajeros, ellos siempre han llevado un mensaje. Hablamos, por ejemplo, lo que son las frases célebres, lo que hicieron como personas, como seres humanos, el comportamiento que tuvieron, el éxito en sus vidas, y que cada mensaje que ellos dieron fueron para ver cómo era el comportamiento del ser humano. Entonces, Darwin, que es bastante especial este tema de hoy, así como todos los temas que hablamos, y que cada temita es un tema, pero de ese tema se interioriza de todo un poco. Entonces es bastante especial. Entonces cuéntanos, por ejemplo, que estamos hablando del cerebro a nivel científico, el cerebro, ¿qué sustancias tiene que segregar para que tenga un buen funcionamiento? Bueno, principalmente el cerebro, como habíamos dicho, funciona con oxígeno. El 30% del oxígeno que ingiere el ser humano debería ir al cerebro, ¿no? El cerebro está completamente poblado y tallado de neuronas, miles de neuronas. Entonces, si nosotros vamos a hablar de un alimento, hablaríamos, por ejemplo, de la miel de abeja y la naranja, que son los que contienen bastante melanina. La melanina la mielina, perdón, es la unión, es lo que permite unir a las neuronas para que tengan un mejor funcionamiento. Pero vamos a volver ahorita, Sergio, me parece que tenemos un espacio, entonces nos informa Sergio. Claro que sí, Darwin. Entonces está bastante importante, pero como está tan importante, esperen un momentico, vamos a un corte y ya regresamos.